Bienvenidas, bienvenidos a este nuestro espacio podcast. Somos Amaru y Virginia del canal Realidad o Ficción, ¿qué sientes? Nos puedes encontrar tanto en Instagram como en YouTube. Y en este caso venimos a hablaros de un lugar que nos ha marcado de alguna manera muy especial y muy potente, ¿cierto, Amaru? Muy potente, sí. Muy buena, ¿qué tal? Pues venimos a hablaros como siempre del misterio, de lo invisible, de lo que no se ve, pero de alguna manera se siente y sabemos que está ahí. Nos hemos desplazado hasta Roma, hemos visitado unos cuantos cementerios, pero este ha sido uno de los que hemos sentido con mayor, ¿cómo decirlo?, con mayor energía, con mayor potencia, con una potencia más oscura también, ¿por qué no decirlo, verdad? Mucho arte, mucha belleza y también paz allí, ¿no? Porque paseando bueno, tiene 83 hectáreas, imagínate lo inmenso que es, que ojalá hubiéramos podido recorrerlo todo, pero Pues es 116 campos de fútbol, ni más ni menos. enorme, pero es bellísimo. Cuánto arte, cuánta historia, brutal. Brutal, sí. Este cementerio fue concebido durante la ocupación napoleónica. O sea, salió una ley que los enterramientos tenían que estar fuera de las murallas de la ciudad y está ubicado en la vía Tiburtina, creo que se llama Tiburtina. Entonces cogieron en la vía Tiburtina un terreno que pertenecía a una familia de alta alcurnia, Verani, a la familia Verani, por eso tiene este nombre, Cementerio Monumental del Verano, que me parece muy curioso. Entonces cedieron esa cantidad enorme de tierra y se hizo, bueno, entre 1805 y 1814. También ahora está incorporado al cementerio de las catacumbas de Santa Ciriaca, ¿sabes? Que bueno, fue sepultado allí San Lorenzo, que tiene aquí mucha historia. Mucha historia, sí. De hecho, también hay unos cuantos enterramientos dedicados a los españoles. Este cementerio es que es algo excepcional, es algo maravilloso. Tú entras por esa puerta enorme, monumental se llama por eso, porque ya nada más verlo dices, ¡wow! Ya te impacta Sí. nada más entrar. Esas columnas y esas figuras, esas 4 esculturas de piedra talladas con una finura y con una gracia que vaya, es algo maravilloso, majestuoso, que ya te quedas con la boca abierta y eso es solamente el principio de lo que allí te espera. Unas grandes avenidas, arte funerario, esculturas, cuadros, por todo. Por todas partes, allá donde mires. Y bajo el suelo, como dice Amaru, esas catacumbas también. O sea, en Roma hay vida por arriba y no vida por abajo también, por ¿no? el subsuelo, sí. Por el subsuelo, cierto. Y hay una cantidad de famosos enterrados allí. Muchísimos. Tuvimos la ocasión de encontrar unas cuantas tumbas, pero las que no vimos tan bien, porque es muy curioso ese cementerio. Había esculturas, había cuadros, había todo tipo de arte y había también unas imágenes en el mármol muy reales de un director de orquesta que a mí se me impactó con una finura, con una suavidad, con una delicadeza. Bueno, vimos la tumba de Alberto Sordi, que fue un icono, era un cómico italiano de la época, y bueno, Marcello Mastroianni, que yo le tengo un cariño por la Dolce Vita, y vimos la tumba de Bud Spencer, de Carlo Perdersoli se llama, que las películas de acción que yo he visto cuando era pequeña con Terence Hill, no sé si os acordáis de esto, ¿os acordáis? Puñetazo arriba, puñetazo abajo. Y bueno, el día de su funeral, su inseparable compañero de pantalla, por supuesto, estuvo allí. También vemos la tumba del director y actor Vittorio De Sica, del guionista Nino Manfredi y bueno, de Grazia Deledda, que es la ganadora del Premio Nobel de Literatura, y así podía seguir. Bueno, muchísimos. Sí. Escultores, arquitectos, ingenieros. También vimos pintores, decoradores. La tumba de Garibaldi, ¿recuerdas? Sí. Que fijaros, Garibaldi, con todo el poder que tuvo, es una imponente roca austera, enorme, y debajo estaba ese panteón. Era muy gracioso porque al lado eran tumbitas pequeñísimas y esto era como enorme, grandioso. Wow, grandioso, sí. Y Garibaldi, fíjate, qué curioso, porque él quería ser incinerado, pero no lo incineraron. Al final fue embalsamado y sepultado, que para mí eso es una faena que no veas, porque son tus últimas voluntades y que no las respeten. Claro.
No sé si se estará revolviendo en su tumba, No nunca lo mejor sé. dicho. Puede ser, porque la energía allí estaba... Muy revuelta. Luego también había un panteón de españoles, un panteón de que muchísimos españoles allí enterrados. Pero bueno, este cementerio es que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Unas columnatas, unas... Era, algo tan... es que me deja sin palabras, de verdad. Es que Que te ya es deja. raro, ¿eh? Dejarme sin palabras a mí. Pero era para estar con la boca abierta todo el tiempo. Tenemos un vídeo en el canal, en la sección de vídeos, que es el último, que dura unos 5 minutitos, es muy breve, pero claro, tanta belleza en 5 minutos, ni con imágenes siquiera, ¿eh? Un ápice un poquito para mostrarlo, pero vaya, es impresionante, es impresionante. Y sí tuvimos pues allí una conexión brutal con uno de los panteones, que Madre mía. a mí me, bueno, estábamos paseando, vislumbrando toda esa belleza, cuando sentí una angustia un tanto turbia que me llevó a un panteón, a un rincón, que fue cuando pusimos el aparataje y no paraba de dar picos, se volvió loco lo del campo electromagnético. Y ahí pusimos un poquito para ver si nos decían algo. Vaya, sentirlo lo sentía. Sentía una presencia muy fuerte, muy fuerte. Dolor de espalda Dolor de sentiste, ¿no? espalda, dolor de cuello, angustia, ¿sabes? Me atraía, pero era como... no sé cómo expresarlo, ¿no? Tenía que ver algo allí, ¿no? Y sí, bueno, captamos que nos dijeron Amici, ¿no? Amigos, Amigos, sí. nos lo dijeron en varias ocasiones. Era confuso porque sí que sentía ese dolor, pero aparte una atracción grande, ¿no? Y sí, estuvimos allí bastante rato sintiendo ese lugar y bueno, fue muy bonito, fue muy misterioso y muy bonito, la verdad. Sí, lo podéis ver en el vídeo. Realmente yo lo que sentí en primera persona fue dolor físico, como una carga, como si alguien se te sube encima y ya te está doliendo y molestando, ¿no? Como cuando juegas de pequeño que se te suben a collicas, que se llama, era como una pesadez horrorosa, pero había tanta belleza, porque era un panteón en la parte de atrás, muy lúgubre, con ese moho en las paredes, ennegrecido, muy desastrado, ¿no? También, pero había muertos muy recientes, porque era un panteón de 1879, con 2 columnatas a los lados y unas esculturas brutales, con esas Precioso. cabezas mirando hacia abajo, que daba yuyito, la verdad. Sí. Pero por otra parte te apetecía mirar hacia adentro y ver lo que había muertos muy Sí, recientes. era una atracción extraña. Muy Sí, raro, muy atraía, raro, sí. Entonces, claro, ahí al poner los aparatajes, como bien dice Amaru, daba picos altísimos, altísimos, como algo que iba y venía, venía y iba. Como que le molestaba nuestra presencia, yo sentí esto. Y parecía que quería comunicarse, pero no. Luego hubo mucho rechazo Mucho hacia rechazo, nosotras, sí. eso sentí yo, Sí, sí, sí. ciertamente. Y Era sí, extraño. sí. Porque a lo mejor ese sentir de pesadez y demás lo podemos identificar como algo negativo, pero sin embargo yo sentía una atracción muy potente hacia ese lugar en concreto, ¿sabes? Sí, era algo Bueno, oscuro, pero bueno, de todas maneras, muy interesante, la a mí verdad. la oscuridad, como me atrae, pues de alguna manera estaba en una zona de confort extraña, por decirlo así de alguna Fue manera. extraño, sí. Era tanta belleza, tan bonito y esa comunicación tan directa, ¿no? Con esas entidades que todavía estaban allí por algún apego, no sabemos. Pero fíjate también que Pero nos dijeron amigos, ¿no? Amici, amigos, sí, como que buen rollo, ¿no? como Pero que me daba tranquilidad, pero claro, yo decía, bueno, extraño, confuso, pero bueno, muy una confuso, sí. experiencia bonita, sí. Lo que a mí me chocó mucho, Maru, a la hora de poner la aplicación que tenemos, que aparece la marca de los cuerpos con Sí. el calor, si hay una entidad, ahí la muestran, que estaban por la parte alta, por la Sí, zona estaban alta. por arriba, sí. Por la zona alta. De todas maneras, ahí hay catacumbas por abajo, hay enterramientos subterráneos, pero también hay enterramientos hacia arriba. O sea que ahí había alguno enterrado bien alto. Verlo lo vimos. Verlo lo vimos, claro, sí. Y había alguno, yo creo que de los más antiguos, que seguía allí perenne en el tiempo, en este tiempo de ahora, y tenían ganas de comunicarse, pero no sé si no sabían cómo o de qué manera, o no sabíamos entender nosotras lo que nos querían decir. Había como mucha confusión, ¿no?
Sí, esa es la palabra, Entonces, confusión. confusión, Sí. sí, realmente. Y luego también paseando por ese cementerio había un pasillo, que lo podéis ver en el vídeo, todo con columnas y con arcos. ¿A qué Wow. tumba más bella, más ¿A fascinante, qué más tumba, qué lujosa? escultura, qué retratos? Porque Había frescos, había sí, de una manera, con una delicadeza. precioso. Eso era, vaya, para mí mejor que visitar un museo, Uf, ¿eh? Mejor que visitar un museo. Además nos pilló la lluvia. También que sepáis que la conexión con lo invisible cuando hay lluvia, el elemento agua, potencia mucho esa conexión, ¿cierto? muy Haciendo cierto, sí. psicofonías, haciendo investigación paranormal. Cuando hay agua, cuando el elemento agua está de por medio, parece que hay una conexión un poco más fuerte, como que algo te Claro, somos conecta. agua, claro. Que Claro, nuestro claro. cuerpo está Como que la unión es más con agua, fuerte. claro. Y lo sentimos en nuestra piel. Además, no nos molestaba la lluvia para nada. No, 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 no. A nosotras nos da igual que llueve, que truene, que nieve. Si sentimos estar en un lugar, ¿verdad? Y Ahí que estamos, estamos hasta que sintamos que nos tenemos que ir, ¿no? Porque claro. también muchas veces te Sí, dicen estas sí, entidades no se forzamos acabó. nada, no forzamos nada. Y también, bueno, lo que está en nuestra mano, el poder ayudarles y el poder trascender de alguna manera a otros niveles si están perdidos y quieren ayuda, pues nosotras también se la solicitamos, se la damos de la mejor manera posible, de la forma más amorosa. Porque también decir que muchas entidades están en el astral, muchos no saben que están muertos, Muchos esto para están perdidos, empezar, claro. otros están perdidos, otros no saben cómo elevar el nivel de conciencia para pasar al siguiente nivel, como También, si de un también. videojuego se tratase, ¿no? Yo lo veo un poco así. Y a veces hay que echarles una mano, ¿no? Es como cuando estás a oscuras y ves, hay una linterna y dices, ostras, el camino es por aquí, yo estaba yendo hacia el otro lado, ¿no? De Sí, alguna manera, muchos sí sentimos que lo solicitan, otros no, otros lo rechazan, claro, otros están pero ahí sí a muchos gusto. que lo solicitan, otros que no saben ni siquiera que han fallecido y siguen ahí, ¿no? Vagando y sentimos muchas almas de diferente manera, sí. Sí, cierto. Pero sí ese toque de luz que podemos ofrecerle de una forma, pues como tú dices, no amorosa, pues sentimos que podemos poner nuestro granito de arena y bueno, y que les sirvan para poder trascender también. Claro, lo que podamos aportar de la mejor manera posible, Claro, ¿no? Y claro. de la manera más De eso se sencilla, trata, ¿no? También. claro. También estuvimos visitando, que a mí me impactó muchísimo por su gran belleza y la paz que había en ese lugar, el cementerio protestante, Buah, ese cementerio el cementerio acatólico. no pudimos grabar porque, bueno, supuestamente está prohibido grabar Está y prohibido hacer grabar, fotos sí. que, pues es una pena porque es alucinante, es precioso, ¿no? Y también hay mucho silencio, paseando por allí, Una fue... comuna de gatos. Sí, bueno, está la pirámide también. Nada más estar en las tapias del cementerio antes de entrar, lo preside una pirámide enorme que se ve desde fuera. Pues eso nos llamó la atención, claro, porque yo veo una pirámide y ya me vuelvo loca. Y yo dije, yo quiero entrar ahí. Entonces es un cementerio privado que lo llevan voluntarios y había que hacer una pequeña aportación económica para Para entrar. entrar y verlo. Claro, la pena es que nos prohibieron grabar, pero había unas esculturas, había muchos pintores que me llamó la atención esas grandes paletas hechas con piedra, esos pinceles, ¿no? Hasta el pelito de los pinceles hecho con una figura y con un arte, algo maravilloso. Había muchos literatos, había libros de piedra, ¿no? Estampando imágenes de la vida, de lo que fueron en vida. Esa escultura grande de ángel, ¿no? ¿Te acuerdas de El ese ángel, ángel? el ángel Como había caído. caído. Sí, sí, Buah, me sí. impresionó muchísimo, Maravillosa. muchísimo. Y lo que me chocó del cementerio, vamos a pasar de un cementerio a otro, del cementerio monumental del verano, ¿sabéis lo que más me llamó la atención? En los epitafios, que a mí los epitafios me fascina ver epitafios y leerlos. Hay algunos que me parecen divertidísimos. Aquí ya no solo ponía el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, ponía por qué la causa de la muerte, por qué habían muerto. Uno por un accidente de un vehículo, otro fue por una gran explosión. O sea, me pareció curiosísimo cómo te explicaban al detalle en esas piedras enormes, en esas rocas, en esos monumentos funerarios, cómo estaban talladas las explicaciones de cómo habían muerto. Y luego te ponía una foto, el que murió en un accidente de coche, que debía ser un piloto, bastante reconocido ahí en Italia, pues que la foto de él y toda su muerte con todo lujo de detalles. Me encantó, la verdad. No sé si os parece macabro o no, pero a mí me Hombre, pareció me parece muy importante saber la causa de la muerte. divertidísimo. Sí, es que claro, te pones en la situación también, ¿no? Cómo has Y vivido cómo estás, y cómo cómo has has morido, muerto. claro, claro.
Sí, 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 me pareció muy chulo. Luego también hay otro cementerio en Roma, que es el cementerio teutónico, que está junto al Vaticano. Lo que creo que a ese cementerio solamente pueden entrar los alemanes. Y está junto al Vaticano, creo que hay enterrados, bueno, no sé si está el cuerpo, creo que no, de esta chica, porque hubo una desaparición en el Vaticano de una chica que vivía allí, una niña, que salió a tomar clases y desapareció, no se supo nada de ella, y fueron a ver si estaba enterrada allí, hicieron unas exhumaciones y demás y no encontraron sus restos, o sea, está desaparecida en combate. El Vaticano, la ciudad más protegida del Sí, mundo, sí. ¿no? Bueno, que lo hemos dicho tampoco, que hablando del Vaticano, esas catacumbas, la catacumba ciriaca, dicen que llega hasta el Vaticano. O sea, Fíjate, las tumbas que hay en el cementerio monumental del verano. dicen que llega desde allí hasta el Vaticano. Dice que hay pasadizos secretos y claro, a ver. No me Dicen, extrañaría no nada, me yo me extrañaría lo tampoco. creo, ¿eh? Hombre, Yo sí, sí, le doy total credibilidad. El Vaticano, el poder que tienen, yo que yo no me lo crea no quiere decir que no exista, porque claro, puede existir perfectamente. pueden ir bajo tierra Claro. perfectamente. De hecho, allí han escarbado la Hombre, tierra que digo yo y han sacado un montón bueno, de tumbas y demás. Y tiene allí como una ciudad de muertos subterránea, sí, sí. con 30 y pico calles que sepamos. Claro que no sabemos ni de la misa De a la la misa, media, ¿no? Que dicen la misa a la los mitad. cristianos. Luego también hay un cementerio que está construido, bueno, no, es el teutónico, creo. Está construido encima de lo que fue el circo de Nerón, que anda que no mataron a cristianos allí y Muchísimo. torturaron. Eso debe tener una Eso, pues energía imagínate. chunga, chunga de verdad, ¿eh? Muy chungas. Y todo ese Bueno, sufrimiento que se queda impregnado en las paredes, en ese lugar, me parece que hay mucha magia en este tema. En Roma, Roma hacia arriba y Roma hacia abajo, ¿no? Como es arriba, es abajo. Pues en Roma es tal cual. Además es una ciudad que tenemos otro vídeo de Roma, del Coliseo y del Foro Romano y Palatino, que también dura muy poquito, 5 minutitos, lo tenéis ahí en nuestros vídeos, en el canal de YouTube. Y en estas zonas es que se puede sentir la vida, se puede sentir la muerte, se puede sentir la vida después de la vida en Roma. Es una sensación muy curiosa, por eso a mí me gusta tanto. Yo siempre lo digo, es de mis ciudades favoritas, por no decir mi ciudad favorita, porque hay algunas del mundo que no he visto. Espero solucionarlo pronto. Pero como me siento yo en Roma, no me he sentido en ningún otro lugar. Roma Roma es casa, de alguna Roma te manera. envuelve, claro. Roma te envuelve. Roma es un monumento al aire libre, es un museo, pero por arriba y por abajo, esas catacumbas, ese honor a la muerte, ese trabajar la muerte, ese vivir la muerte, ya como colocaron en las catacumbas que fuimos a ver de los franciscanos. Franciscano, sí. Madre mía, ¿eh? Los podías ver de pie, que eran tan chiquititos, claro, se quedan en nada, ¿no? Con los huesitos, con sus, ¿cómo se dice? Con sus Sí, hábitos. sus hábitos, sus túnicas, sí. Y esas. Esa representación de la muerte me pareció excepcional, Con huesos que hacían con los relojes huesos, de arena, ¿no? con todo. Bueno, si tenéis la oportunidad de ir a verlo, también tienes un vídeo, ¿no? Sí, hay un short, sí. Es precioso. Sentir ese lugar es conmovedor también, ¿no? Porque ves la otra parte de la vida, ¿no? La muerte. Claro, que no hay que temerla tampoco, ¿no? El tiempo es relativo y aquí estamos y nos vamos también. Yo siento que todos somos unos muertos vivientes. De hecho, la representación de esos relojes de arena es que el tiempo Claro, no corre, vuela, ¿no? Por lo tanto, yo lo que digo, a disfrutar del momento presente, ¿no? El carpe diem, tan mal entendido muchas veces, pero sí, cierto, el presente es que es lo único que tenemos ahora, ¿no? Y Total. paseando por este cementerio monumental del verano, al verano, que le llaman, pues te das cuenta de lo afortunados que somos de pasear y poder ver todo este arte funerario que en un momento dado nosotras estaremos allí, ¿no? Entonces te incita, a mí me incita cuando me rodeo de muerte en disfrutar de mi vida, de mi momento presente. ¿Qué es lo último? Lo único que tenemos, el pasado no existe, el presente es lo que tenemos, el futuro tampoco, claro. Es algo incierto, no sabemos si vamos a llegar a mañana. Por eso el presente es el regalo de la vida, digamos, ¿no? Es el presente, es un regalo. Un presente continuo. Y valorarlo, mira, estar en estos lugares, valorar realmente que estamos aquí y mañana podemos no estar, ¿no? Claro, y o estar de otra manera. Estar de otra manera, claro, porque yo siento, es mi forma de pensar y de sentir, que la muerte es solo cuestión de segundos, que ahora estás, ahora no estás, pero claro, hay diferentes cuerpos, el cuerpo mental sigue funcionando
hasta que van desapareciendo todos estos cuerpos poco a poco, ¿no? El cuerpo etérico, el cuerpo búdico, átmico. Así es. Entonces, claro, ese momento de conciencia que no estamos en cuerpo físico, pero sí estamos de alguna manera. Todos esos misterios de la muerte, que yo tampoco tengo la verdad absoluta. Hay una verdad absoluta Yo realmente, creo que pero sí, no, que siempre estamos, ¿no? Con la energía. estamos especulando, ¿no? Estamos hablando por no callar. Estamos especulando qué será lo que hay después de la muerte. ¿Qué opináis vosotros sobre qué sucede en el momento de que desaparecemos? ¿Qué sucede en el momento que dejamos de existir? Como Virginia, como Amaru, el momento que la vida ya no está en nuestro cuerpo físico. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Nos lo podéis dejar en comentarios? ¿Os leemos? ¿Sentís que no hay nada? ¿Sentís que solamente que la vida sigue pero de otra manera? Como en la película de Chico Javier, ¿no? ¿Sentís que existe el infierno? ¿Que existe el El cielo? purgatorio. El purgatorio, como Dante, maravilloso también Dante. ¿Qué sentís acerca de la muerte? Y también quería saber, porque lo pregunto muchas veces y mucha gente me manda mensajes en privado, sobre todo al canal de Instagram, hablándome de la muerte, diciéndome el miedo que les da la muerte. ¿Os da miedo la muerte? ¿Qué sentís respecto Claro. a este sentimiento, a esta Es emoción? lo desconocido también, claro. Hasta algo que vamos a pasar todos y todas por ahí en algún momento. ¿Cuántas vidas habremos vivido? ¿Qué recordamos de todas estas vidas? ¿Creéis en las vidas pasadas? ¿Cuántos melones ¿Cuántos melones estamos aquí abiertos? abriendo, no? Así que bueno, de alguna manera este viaje a Roma nos ha marcado de una forma muy, yo creo que perenne, ¿no? En el tiempo. Seguimos aquí, seguimos recordando ese viaje, seguimos haciéndonos tantísimas preguntas acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de las emociones y de los sentimientos, y ahí lo dejamos por hoy.